Recuerdo que estamos en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, pues, ¿qué creen? El día de hoy les tengo un programazo, sobre todo para esas mujeres que luchan todos los días por ser lo que quieren ser en la vida. Y no nada más para las mujeres, también para los hombres, para esos maridos, para esos hijos que se sienten orgullosos de sus madres, de sus esposas, de sus hermanas y de cuanta mujer les rodee. Y por supuesto, para ello tengo aquí a una licenciada. No nada más está guapísima, sino además ustedes van a saber que es una lindísima persona, que además tiene una óptica de las cosas, de verdad que se los digo yo. Y solamente la voy a llamar así, Alejandra. Gracias, Ale. Arlet, muchas gracias por la invitación aquí a tu espacio, de verdad lo valoro muchísimo. Es un honor, Ale, tenerte en este programa, porque además sé la clase de abogado, porque además no la presenté como abogado, porque hoy viene como abogada, pero viene a hablar como mujer. Y entonces hoy la presenté solamente como Alejandra para que puedas decir lo que se te pegue la gana, Ale, porque además vamos a hablar de un tema que tú y yo conocemos porque somos mujeres desde que nacimos. Que es fascinante este tema, nos encanta, pero ¿han escuchado ustedes por ahí todo el tiempo el empoderamiento femenino? Pero es que el empoderamiento femenino, entonces, a ver, Ale, ¿solamente somos poderosas ahorita? Y entonces, en la época de los 50, 60, donde todavía no estaban los derechos tan establecidos como lo están ahora, las libertades que tenemos ahora como mujeres, y entonces no éramos poderosas, no teníamos ese empoderamiento. Yo me acuerdo que las abuelas antes llevaban los pantalones, en ciertas familias había un matriarcado impresionante. Y esto, yo sé que fuera de su casa a lo mejor no tenían voz ni voto ante los presidentes y ante la sociedad misma, pero dentro de su casa por supuesto que eran empoderadas y por supuesto que eran poderosas. Y me encanta este tema porque tenemos mal ese concepto, pero justamente por eso estás aquí tú, Ale, para que nos digas, nos instruyas y fíjense bien el punto de vista de una verdadera mujer empoderada. Ale, me encanta que estés aquí. ¿Qué opinas, Ale? ¿Sí o no? Ale, muchas gracias por todos sus comentarios, de verdad los valoro mucho, muchas gracias por la óptica que tienes de mi persona. Pues fíjate que es un tema bastante interesante, la verdad, como lo mencionas, yo creo que la mujer siempre ha sido el pilar de la sociedad, evidentemente junto a los hombres, pero las mujeres tienen una especial forma para llevar a cabo este rol que es demasiado complejo, que tiene demasiadas aristas, ¿no? Que ha sido, como lo dije antes, el pilar de las sociedades, de todas, de todo el mundo, ¿no? Fíjate que cuando me comentaste el tema, respecto del empoderamiento de la mujer, realmente creo que es un tema bastante controversial, ¿no? Y más actualmente, ¿no? En donde las mujeres hemos tenido que siempre, al parecer, llegar a ese estándar de perfección que nos exige la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué es realmente ser una mujer empoderada? Esa sería la pregunta. ¿Qué es realmente ser una mujer empoderada? ¿Qué requisitos debemos cumplir para poder llamarnos empoderadas hoy en día, ¿no? Pero además la solicitud de empoderamiento es muy amplia, muy compleja y solamente es para que te visualicen ciertas categorías o cierta sociedad de esa manera. Uh-huh. ¿No? Como que vete al gimnasio, tienes la edad que tengas, pero córrele al gimnasio, te tienes que mantener en forma, pero toma agua, aliméntate bien, pero ve al salón de belleza, pero las uñas, pero tu profesión, haz maestrías, estudia una carrera, o sea, no podemos con tanto. Y como decíamos hace rato, y duerme 8 horas. Y duerme 8 horas, ¿no? O sea, realmente yo creo que, aparte de lo que tú acabas de decir, para mí el empoderamiento femenino es algo mucho más profundo, pero a la vez también mucho más sencillo, Arlet. Yo creo que el empoderamiento se basa en esta facultad que tiene la mujer hoy en día y que a lo mejor no tenía antes de poder elegir,
¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Ya vieron por qué les dije que ella era la persona indicada de venir a hablar del empoderamiento? Pero ojo, del verdadero empoderamiento. Por supuesto, Ale, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero dinos, ¿por qué? Mira, yo creo que es súper importante esta cuestión de la elección que ahora tenemos como mujeres, de poder elegir qué estudiar, de poder elegir en qué trabajar, de poder elegir si nos vamos a casar, de poder elegir si queremos tener hijos. O sea, yo creo que realmente hoy en día el empoderamiento, más allá de cualquier cuestión, está en poder elegir cómo las mujeres queremos vivir nuestra vida, ¿no? Más allá de cualquier cuestión que nos dicte la sociedad, ¿no? En ese sentido, Arlet, mira, yo creo que en ese sentido, si nos volteamos una miradita a la historia, podemos advertir que justamente, como lo acabas de decir, nuestras abuelas o las mamás de nuestras abuelas no tenían esta capacidad de decisión que ahora tenemos las mujeres. Ellas tuvieron que ceñirse a lo que decían sus maridos, a los que decían sus papás, incluso a los que decían sus hermanos, ¿no? Hombres, ¿no? Entonces, fíjate que hemos avanzado de una forma muy positiva a través de la historia, porque hoy en día las mujeres ya no tenemos esa atadura, que se le podrá decir, que teníamos antes, en donde dependíamos de que nuestros papás nos consiguieran un marido, ¿no? De saber planchar, de saber cocinar, de saber hacer estas cuestiones o limitar nuestra capacidad a cuestiones domésticas, que evidentemente muy respetable y todo, también es una maravilla saberlo, ¿no? Evidentemente las mujeres que hoy en día saben tener esta cuestión doméstica, pues son muy valiosas también para la sociedad, porque como acaba de decir, la mujer a través del tiempo, con el rol que ha cumplido, pues ha mantenido a las sociedades y a los núcleos familiares fortalecidos, ¿no? Es la mujer quien ha inculcado los valores, es la mujer quien ha dado la educación, pero ahora eso no es una limitante, ¿no? Ahora también las mujeres, aparte de poder educar a los hijos, de poder realizar estas cuestiones domésticas, también tenemos la capacidad de elegir si queremos hacer eso o queremos hacer otras cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo, y además acabas de mencionar algo importantísimo que no se nota, pero que es demasiado importante: poder elegir la educación de tus hijos. Porque ¿qué tal antes? El niño se va al karate porque se va al karate. El niño se va al fútbol porque quiero que sea un gran futbolista, y al niño a lo mejor ni le gustaba. El niño tiene que hacer cosas rudas como su padre, ¿no? Y la mamá así como que sí, pero lo que pasa es que a él no le gusta. No importa, es niño. Y las mujeres, por supuesto, hasta cierta época, pues yo todavía recuerdo la época de los 60 más o menos, y a veces los 70, que los padres todavía decidían a dónde se iban a estudiar. Y además recuerdo también perfecto que todavía en la época de los 70 había colegios de puros varones. No sé si los haya todavía hoy, pero creo que ya no. Había colegios de puros varones y colegios de mujeres. Lo digo por experiencia. Tuve que estudiar en una de monjas de puras mujeres. ¡Qué horror! No es lo más sano socialmente, pero ¿tú te imaginas que tienes un hijo y no poderlo llevar a la misma escuela que sus hermanas porque son hombres y son mujeres, y entonces divide y tienen que tener un trato y una educación diferente? Todavía en la época de los 70 se veía eso, y está fatal, porque esas generaciones pues quedaron con esos rasgos y con esas inquietudes generacionales. Pero qué padre que hoy en día las mujeres podemos, por lo menos, escoger dentro de tantas cosas que ya hay, que podemos escoger la educación de nuestros hijos. Sí, muy acertado. Y eso me lleva ahora en esta dinámica de la conversación, que hoy en día podemos dimensionar algo que a veces olvidamos, ¿no? Que los derechos que hoy ejercemos con absoluta naturalidad no siempre estuvieron ahí, Arlet, ¿no? Tuvieron que venir mujeres, extraordinarias mujeres a través de la historia, a conquistarlos, ¿no? A luchar por ellos. No es casualidad, sino una consecuencia de la lucha social de estas mujeres, de estos grupos de mujeres, que hoy en día nosotras podamos educarnos, que podamos ser propietarias, que podamos trabajar, ¿no? Viene de una lucha social bastante importante que ha surgido a través de los años, ¿no?
mujeres que al final del día se incomodaron con la realidad que estaban viviendo, que se situaron en esta conciencia de querer más y querer una mejor futuro también para las nuevas generaciones, ¿no? Y disfrutar justamente, vuelvo al origen de esta plática, de las libertades, ¿no? Que al final del día esas libertades ahora constituyen derechos. Ajá. Entonces, yo creo que en esa cuestión esencial radica el empoderamiento femenino, ¿no? Es muy importante no perderlo de vista, y podría ahorita darte ejemplos de mujeres maravillosas y extraordinarias a través de la historia que justamente lucharon para que esto sucediera, ¿no? O sea, ahí tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que defendió como título de vida el acceso a las mujeres al conocimiento, cuando las mujeres no podíamos estudiar. Ni leer, ¿no? siquiera. No sabíamos leer, ¿no? Entonces, ¿qué hizo ella? Vino y defendió justamente el acceso a la educación y al conocimiento para todas nosotras, y que hoy en día nosotros nos podamos situar en la elección, en la libertad de poder justamente tener ese acceso, ¿no? Y buscar a través de esa educación un mejor rumbo para nuestra vida, que ya no tengamos que depender de nadie, ¿no? De ningún hombre, ¿no? En ese sentido, yo creo que al menos en esta cuestión de acceso a la educación, que podamos justamente poder escribir, poder leer, ¿no? Estudiar, poder, exactamente, o sea, y son cuestiones que hoy damos por sentadas, pero que justamente hubo alguien antes de nosotras que pudo venir a luchar por estos derechos, y eso es muy importante, ¿no? Y nos situamos, te digo, en lo mismo, que ella luchó porque nosotros pudiésemos tener la libertad de ir a una escuela, ¿no? La libertad de educarnos, la libertad de pensar más allá de solamente lo que nos dejaran pensar nuestros tutores, ¿no? En ese sentido, nuestros padres, nuestros hermanos, cualquier figura masculina a nuestro alrededor, ¿no? Totalmente de acuerdo, y qué importante lo que acabas de mencionar, Ale, porque muchas veces en este programa posiblemente nos vean las nuevas generaciones, niñas que tienen 18, 20, 22 años, que posiblemente ni enteradas están de que esto pasó desde hace relativamente poco tiempo. Tenemos sí, años, no tantos, ¿no? Porque a ellas les tocó tal vez la mamá ya empoderada, tal vez la mamá ya independiente, la mamá que ya trabajaba, tal vez ya les tocó otro tipo de nacer en otras generaciones, pero chicas, jóvenes, también pasó esto, pero además hoy en día también la independencia no nada más radica en tienes que tener tu casa, tu título de propiedad, pero además ser la líder, pero además dominar, pero además casi golpea tú a tú. No va por ahí el tema, chicas, no lo malentiendan, porque aparte es muy diferente, Ale, el empoderamiento femenino y el abuso hacia ciertos chicos, que también hay confusión en este tema también de que no se vale también, de que tú has tal vez sido independiente, has triunfado y tal, y abusas de la otra parte, del otro género. La verdad no va por ahí. Las nuevas generaciones que están viendo este programa, nosotros estamos hablando porque nosotros venimos viendo, como hace ratito bien lo mencionábamos, de los años 60, 70, hemos visto todas esas facetas de nosotros, de nuestros hermanos menores, de las abuelas. ¿Cómo te fortalecían las abuelas? Las abuelas no te decían sal y lucha, porque no te lo decían, te decían no te dejes golpear, no te dejes, ponle un hasta aquí, no, esa era su forma de fortalecernos como familia, ¿no? Como mujeres. Esa era su forma, y hoy en día, bueno, ya son otras, ya hacemos marchas, ya nos vamos a conocer, ya escribimos, ya estamos en podcast, como en este momento, chicas, para justamente llegar hasta ustedes, pero justamente la información es algo muy privilegiado y tenemos que encauzarla de la mejor manera, y creo que la mejor manera no es precisamente lo que muchas chicas entienden, ¿o no, Ale? Sí. Justamente, mira, de lo que acabas de mencionar, quisiera puntualizar algunas cuestiones, ¿no? Justamente
yo creo que el verdadero avance ocurre cuando una mujer ya no necesita ser excepcional para ejercer este derecho. O sea, no todas necesitamos ser Sor Juana Inés de la Cruz para poder ir a la escuela. Totalmente, ¿no? cierto. O sea, cierto. que ya se convierta esta conquista en una cuestión totalmente común. Estigmatizada de ciertas labores nada más, no. Con que no toleres cierta violencia por parte de tu jefe, tus hermanos, tus padres a veces, o el que va pasando en la calle, o el hombre, hay muchos hombres misóginos todavía en la calle, por ahí circulando, con que tengas firmes tus derechos, firmes tus ideales, tus valores, eso puede ser a veces más que suficiente. No necesitas ir al gimnasio 5 horas para tener el cuerpazo y que te digan empoderada, no. Justo, Ale, justo, para allá vamos, para allá vamos. Sí, y justamente el otro punto es que, al menos en la sociedad mexicana, no tiene más de 70 años que se reconoció, por ejemplo, el derecho al voto de la mujer. O sea, es relativamente nuevo, ¿no? Y justamente como dices, en la década de los 70s, apenas la Constitución, en su artículo 4, reconoció la igualdad entre hombres y mujeres. O sea, en ese sentido, la sociedad mexicana es muy joven en estar reconociendo esa igualdad entre los hombres y las mujeres, ¿no? Sin embargo, yo creo que al advertir esta evolución, sí puedo decir, a través también de la experiencia, que hemos, al menos como sociedad, sí llevado a cabo estos mecanismos de protección para las mujeres, ¿no? Han sido vastos, han sido suficientes. Creo que evidentemente son necesarios porque entre hombres y mujeres nunca va a existir un piso totalmente parejo, porque para lo que nosotras ha sido una lucha, una conquista, que nos ha costado mismo la vida de muchas mujeres, históricamente para los hombres es algo que ya estaba ahí. Ya nacieron con eso. Uh-huh. Que ya estaba ahí. Ya nacieron con eso. ¿No? Entonces, sin embargo, yo creo que el papel que nos corresponde a nosotros las mujeres es sí seguir ejerciendo estos derechos. O sea, no solamente que existan en el papel, no solamente que existan en los libros de historia como las luchas que hemos venido teniendo, sino también ejercerlos de forma cotidiana, ¿no? Por ejemplo, tener esas ganas de poder seguir estudiando, tener esas ganas de poder alcanzar un trabajo, ¿no? Y también con lo que decía respecto del abuso a lo mejor de estos derechos, me parece que no debemos ver a los hombres como un enemigo. Creo que los hombres, sí, evidentemente en la sociedad, venimos de una sociedad machista, tan es así que, como te lo acabo de comentar, es relativamente muy poco el tiempo en que nos han reconocido como iguales, ¿no? El hombre y la mujer ante la ley. Sin embargo, reconozco que ha habido algunos excesos de parte de las mujeres en relación a esta protección. Uh-huh. Que se ha realizado en la sociedad. Sin embargo, sí creo que es muy importante tomar conciencia de ello. Sí creo que es muy importante para nosotras las mujeres saber que los hombres no son el enemigo, que los hombres no son una competencia, que el género masculino está ahí también para acompañarnos, ¿no? O sea, no porque nosotras, los derechos no son como, por ejemplo, ¿no? Como un pastel que si tú tienes una rebanada más grande, el otro va a tener una rebanada más pequeña, para decirlo de forma somera y en un ejemplo. Más bien, creo que debemos de aprender ambas partes a acompañarnos. Tanto los hombres tienen que aprender y deconstruir esa mentalidad de control o de machismo que vienen teniendo, y deben tener una nueva mentalidad de que las mujeres somos libres, de que las mujeres podemos decidir, de que dejamos de ser un objeto hace ya demasiadas décadas atrás, millones de años. Ya no estamos en esos tiempos de los romanos en donde las mujeres eran un objeto, ¿no? Y te casaban con el que querían. Exactamente, o apenas, ¿no? O apenas. En ciertas religiones todavía. Sí, y todavía. En ciertos sectores de la población. Todavía se ¿no? va, sí. Sin embargo, eso ya no es algo que vaya justamente con la conquista o el alcance
alcance a estos derechos que hemos obtenido como mujeres. Más bien pienso que justamente se tiene que actuar desde una perspectiva para trabajar en equipo, o sea, que también que las familias eduquen a hijos varones que sepan cómo convivir con mujeres libres, y que también las familias, las niñas empiecen a ser educadas como mujeres libres, que puedan decidir sobre ellas mismas, sobre su futuro, sobre sus determinaciones. O sea, creo que ahí realmente está el empoderamiento, ¿no? Justamente creo que también estos excesos, a lo mejor retomando el punto, esos excesos que ha habido de parte de las mujeres, que son excepcionales, porque yo sí creo con toda mi mente y mi determinación que las leyes y las protecciones no están mal, son necesarias. Las mujeres sí somos un grupo vulnerable, ¿no? Jamás, por más derechos que nosotras alcancemos, hay ciertas cuestiones tanto biológicas como sociales que nos tienen que permitir esas prerrogativas o esas protecciones. Sin embargo, sí tomar conciencia de que las mismas no son para excedernos o para sacar una ventaja, son para protegernos, ¿no? Una cosa es justamente el empoderamiento, que se basa en una libertad de decidir y decidir cómo queremos vivir. También un poder muy grande que nos da el empoderamiento, que es parte del empoderamiento, es el poder de decir que no, el poder de poder irnos cuando nosotras queramos, y justamente esas alternativas, esas protecciones nos impulsan para poder hacerlos, nos respaldan para poder hacerlo, porque hay muchas mujeres todavía en situaciones de violencia económica, de violencia patrimonial, de violencia psicológica, que se encuentran oprimidas, que justamente no son mujeres que hayan alcanzado ese empoderamiento por factores diversos, no por ellas mismas evidentemente, por factores diversos que las oprimen para poder alcanzarlos. Entonces estos mecanismos nos protegen para sentirnos libres. Tan es así que ahí está pues la ley a una vida libre de violencia para las mujeres, ¿no? Libertad, lo tienen el mismo título. Que justamente esta ley está pensada en la vulnerabilidad. Y hace ratito tocabas un tema muy, muy importante, que era que nosotros como madres, las que somos madres, eduquemos a nuestros hijos con esa visión de trabajar con una mujer en equipo, pero eso solamente se logra con el ejemplo, Ale, con el ejemplo, que tu hijo te vea lo suficientemente independiente como para entender el valor y la grandeza de la mujer, ¿o no, Ale? La importancia de que una mujer pueda ser y sea independiente, pero que tu hijo te vea, es como va a respetar a las mujeres. ¿Y qué le dije? Que este programa estaba buenísimo, y usted, por favor, no se mueva de donde está. Yo voy a un corte rapidísimo y regreso. Estamos de regreso con esta fascinante conversación con la licenciada Alejandra. Ahora ya vieron por qué es un honor tenerla aquí en este programa. Chicas, deleítense, porque la licenciada Ale no siempre tiene tiempo de estar viniendo a este podcast, y es hoy cuando la debemos aprovechar. Y Ale, estábamos hablando de algo tan importante como la independencia de la mujer, y que podamos nosotros como mamás poderle brindar a los hijos ese ejemplo. Pero además, también hace ratito, y quisiera jalar ese punto que se nos estaba yendo, que hay mujeres verdaderamente abusivas. Estábamos hablando que eso no es precisamente el empoderamiento. Abusar de un ser humano, hombre o mujer, porque tengas un estatus mayor o porque tengas, eso no es empoderamiento. Y no confundamos, por favor, esta situación, porque además nos regimos por el ejemplo. Pero si tuviste un papá que tú admiras muchísimo y que quieres ser como él, pero que es narcisista o que fue narcisista, ¿cómo vas a ser tú, la hija, que tanto admira a ese padre?
Por desgracia también hay mujeres narcisistas, por desgracia también hay mujeres y que además se empoderan y que además tienen esas facilidades, todas las prerrogativas, y entonces pues estamos educando a los hijos desde ya desde otra distancia y desde otra situación que ya no está padre. Entonces, eduquemos a nuestros hijos con el ejemplo. El ejemplo es básico, importantísimo, y bueno, pues a mí me encanta porque tenemos grandes seres humanos. Los hombres son, de verdad, yo conozco, seguramente tú también, porque si tú eres un gran ser humano, te rodea gente así. Seguramente tu hermano, tu papá, tu esposo, son grandes seres humanos, y nos rodeamos de gente grande y linda hasta para trabajar, hasta para estar en contacto todos los días. Te rodeas de gente valiosa porque es con la que puedes congeniar, es con la que puedes hacer equipo. Y entonces yo creo que es importante el ejemplo, muy, muy importante. Sí, claramente, ¿no? Como dicen, ¿no? El ejemplo arrastra, ¿no? Fíjate, Arlet, que yo creo que si pudiésemos tocar un punto de oportunidad para las mujeres, como lo has dicho, sí, basándolo justamente en estas cuestiones donde existe un cierto traspaso del límite, ¿no? Respecto a las prerrogativas o estas protecciones que se nos han dado, sí creo que puede devenir de que esa persona, sea hombre o mujer, haya tenido también un trasfondo en la vida bastante complicado, como lo dices, un papá narcisista, un papá o una mamá, incluso una tía, o el entorno o en su que ejemplo está a rodeado, seguir, sí. Pues que lo hace ser como es. Sin embargo, creo que justamente es un área de oportunidad que puede ser subsanada, ¿no? Hay muchas cuestiones, ¿no? Y el público que nos ve, no se trata de señalar o de apuntar una cuestión negativa, sino siempre una área de oportunidad en donde nos podemos acercar a una cuestión de ayuda psicológica, a un tema en donde nos pueden hacer ver justamente si estamos cometiendo alguna cuestión injusta hacia las demás personas, ¿no? Y dejar de poner también en peligro la seguridad jurídica o las libertades ajenas, ya sean de hombres o mujeres, ¿no? Entonces, justamente sí hacer esta distinción en que el empoderamiento o la libertad se limita, y también tiene límites, en la libertad y el empoderamiento de los otros, ¿no? Por supuesto, entonces, importantísimo eso. Ser conscientes justamente de que si bien es cierto, las mujeres devenimos de una lucha social grande, como ya se ha comentado, de cuestiones que efectivamente nos tienen que proteger, el gobierno nos tiene que proteger, somos un grupo vulnerable, eso sí es verdad. Pero también nosotras situarnos en esta conciencia de que no tenemos que abusar de esas protecciones, ¿no? No tenemos que perjudicar a otras cuestiones y mucho menos lucrar con estas cuestiones, ¿no? O sea, si por ejemplo, ¿no? En la vida práctica ya me he encontrado con asuntos en donde las mujeres erróneamente, ¿no? O desde su perspectiva manifiestan hechos que no sucedieron para obtener un beneficio, ¿no? económico y viven de eso, o cuestiones así, o que también se utiliza mucho como herramienta y de forma sistemática, o sea, de práctica común, estas cuestiones de, por ejemplo, ir a la materia familiar y después convertirlo en materia penal como una herramienta de presión para los hombres, pues es una cuestión que justamente yo diría que pone una pequeña mancha en la lucha social que se ha venido ejerciendo a través de los años, derivado de que ni siquiera es necesario. Nosotros tenemos un sistema de justicia y ustedes me dirán, y el sistema de justicia en México es bastante cuestionable, y podría asistirle la razón, pero también tenemos un sistema de justicia en el que debemos de confiar, ¿no? Para hacerlo mejor. No todo es malo, no todos son tan malos, porque además, déjenme les presumo, fuiste Ministerio Público. Fui Ministerio Público Federal. Pero no es porque esté aquí, pero fue la mejor, de verdad. Y justamente se salió por toda esa presión de las partes oscuras que había. Pero de verdad, cuando yo la vi como Ministerio Público Federal, me quité el sombrero. Porque
es muy joven, a lo mejor ustedes no van a saber nunca su edad, porque no vas a decir nunca cuántos años tienes, pero es súper joven, pero que una chica tan joven sea Ministerio Público Federal, que no es cualquier cosa, y además que tenga esa óptica, que tenga esa visión de todo, de ser la mejor como abogada, la mejor como Ministerio Público, el mejor enfoque, el legalista, pero todo, o sea, es de aplaudirse, porque ella prefirió salirse antes que estar en las garras oscuras de esta sociedad, señoras y señores. Entonces, doble aplauso a Ale, por favor. Eso, aplauso, producción, por favor. Gracias, producción, gracias, porque se lo merece. Arlet, muchísimas gracias, de verdad. Te vi, Ale, te vi. Y no, tú sabes que no miento, tú sabes que no miento. No mientes. No miento. No, muchísimas gracias, de verdad. O sea, entonces, mira, a mí me gusta ver el vaso medio lleno siempre, me gusta enfocarme en las cosas positivas, en las cosas que nos suman, ¿no? La verdad es que justamente soy muy partidaria de que todo puede encontrar siempre una solución en donde y enfocarnos hacia lo bueno. Exactamente, enfocándonos a lo bueno. Entonces, sí reiteraría esta situación. Efectivamente, como mujeres nos merecemos toda la protección, pero también ser conscientes de que esa protección no puede ser usada de una mala manera, porque contamina justamente los fines de la protección en sí. Y no puedes pisotear los derechos y sobre todo cuando son inocentes. Exactamente, ¿no? O sea, yo creo que justamente tenemos que tener esa conciencia de justicia, ¿no? Porque si ya hemos sido víctimas históricamente de ciertas injusticias, la cuestión actual en donde nos permite justamente ser libres, autodeterminarnos, caminar por las calles sabiendo que no tenemos que pedirle permiso a nadie para haber salido ese día, inscribirnos libremente en una maestría, en un doctorado, ¿no? Iniciar un emprendimiento, decidir ya no continuar con una relación de pareja, alguna relación laboral, alguna relación de amistad, ya no estamos atadas a nada. Entonces, ostentemos prácticamente esa libertad que ya hemos conseguido. No necesitamos pisotear la libertad de ninguna otra persona y de tampoco el género opuesto para sentirnos que estamos ganando, porque nosotras ya ganamos. O sea, las mujeres hoy en día ya ganamos y seguimos ganando, o sea, seguimos conquistando por nuestra propia lucha y por nuestras propias cosas. Seguimos adquiriendo. Y justamente todas esas cuestiones que hemos logrado a base de lucha social, a base de sangre, a base de lágrimas, a base de sudor, es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosas y máxime y seguir exigiendo a la sociedad, seguir exigiendo al gobierno este respeto hacia nuestras libertades, hasta a seguir caminando seguras o más seguras, porque evidentemente, yo reitero, somos un grupo vulnerable y tenemos que seguir siendo protegidas, ¿no? Exactamente, pero además también es importante no perder de vista que todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos construido, Ale, nos han costado lágrimas de sudor y sangre durante años. Entonces, a todas las chicas y no tan chicas y a las mujeres que se quieran, porque luego hay unas muy vengativas, sí, y quieren usarlo como arma, no lo hagan. ¿Y saben por qué? Porque nos vamos a quedar otra vez sin la credibilidad. La credibilidad es lo que nos ha costado lágrimas de sangre. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy en día nos sigue viendo como las víctimas. Y chicas, no somos las víctimas. No somos siempre las víctimas. Muchas veces somos una mujer que está pretendiendo luchar por sus derechos, no como víctima, sino como mujer, como persona, como ustedes lo harían. Pero es importante que no ensuciemos la parte de lo que nos respalda y que le sigamos dando la credibilidad que merece, porque entonces todo por lo que hemos venido luchando se va a esfumar, va a desaparecer. Fíjate que ahí yo quisiera hacer así una acotación, si me lo permites. Yo creo que sí hemos sido víctimas de muchas cosas, Arlet. Sí, de muchas, sí. Hemos sido víctimas de muchas cosas y yo creo que actualmente las mujeres como género o como parte de esta sociedad seguimos siendo víctimas de muchas cosas por esta calidad de grupo vulnerable que tenemos. Sin embargo, justamente situándonos en esa calidad, podemos conseguir estos triunfos sociales que hemos tenido.
O sea, ser víctima no necesariamente es algo negativo. Yo creo que ser víctima debemos de verlo como una cuestión objetiva, tal cual, porque sí hemos recibido como género, a través de la historia, muchos abusos. Y justamente el piso no ha sido parejo. Y justamente para las mujeres yo sí pienso, porque lo he vivido, que las cosas nos cuestan más trabajo. Porque evidentemente seguimos luchando cada día por alcanzar nuestras cosas. Cuando yo fui servidor público, cuando yo fui servidor público, te lo comento aquí en corto, pues la mayoría eran hombres, ¿no? Yo me dedico a la materia penal 100% y derechos humanos enfocado en la materia penal, y la materia penal es una materia en donde la mayoría son hombres, ajá, y uno tiene que ser cada vez más competente, ajá, tiene que ser mejor. Las mujeres tenemos que ser cada día mejor y tenemos que demostrar el valor que tenemos para los grupos a los que pertenecemos. Para que nos vean. Tenemos que sobreesforzarnos. Tenemos que sobreesforzarnos. Para ser vistas. Exactamente. Pero bien, justamente. Y a lo mejor podríamos decirnos que somos unas víctimas de una desigualdad permanente por nuestra calidad de mujer. Sin embargo, eso no es un motivo para que entonces yo quiera aplastar a mi compañero de trabajo. Es un motivo para superarme cada día más. Ajá, efectivamente es un motivo para seguir luchando, a lo mejor para que el camino sea más fácil para las generaciones que nos siguen, para que las personas que ahora se están graduando de la carrera de Derecho, hablando de mi particular situación, de la carrera de Derecho y quieran ser ministerios públicos federales, ya no les cueste tanto trabajo como me costó a mí, sino que sea más fácil para ellos. Yo creo que justamente es eso en donde nos debemos de situar. O sea, las mujeres siempre vamos a ser víctimas de algo porque sí, porque la sociedad no se ha deconstruido a ese punto en donde ya no haya desigualdades. Sin embargo, cada día tenemos desde nuestra trinchera, porque es nuestra labor y es nuestro deber como mujeres, seguir haciendo el trabajo para que entonces el piso sea cada día más parejo para las generaciones que nos vienen siguiendo. Con el énfasis, esto no quiere decir que nosotros vayamos con esto a agredir o agraviar al género opuesto, porque claro que no, al final del día hasta es una cuestión biológica que necesitamos los unos de los otros, pero justamente es un trabajo en conjunto, es de que los hombres puedan también entender que las mujeres podemos ser capaces de ser líderes, que las mujeres podemos ser capaces de dar instrucciones, de dirigir un equipo, de dirigir una investigación, ¿no? Las mujeres también tenemos esa capacidad y nos toca evidentemente desde nuestra calidad de mujeres, pues estarlo demostrando, ¿no? Sin embargo, yo creo que es una parte también bonita de ser mujer. O sea, es divino ser mujer para todos aquellos que no sepan. Y justamente es muy bonito ser mujer en esta actualidad en donde ya hemos ganado estas libertades. ¿Cuándo ibas a pensar que hace 70 años alguna mujer podía llegar a esas esferas, cuando ni siquiera podíamos votar? Y entonces, la verdad es que yo me siento tremendamente privilegiada, ¿no?, de haber nacido en esta época y poder haber decidido dedicarme a lo que me dediqué y haberlo podido ejercer con la pasión que a lo mejor lo ejercí, ¿no? En ese sentido. Justamente, y todo esto, Ale, no sé si tú coincidas conmigo, tiene mucho que ver el que las mujeres hoy en día, lejos de que nos estigmaticen, de lo que quieran, porque yo decía hace rato de la victimización, porque muchos hombres no lo dicen como pobrecita de ti, pero por supuesto que no, chicos, no somos pobrecitas, somos ni en ese sentido el victimismo, sino somos, como dice la licenciada Alejandra, venimos pues arrastrando toda esa figura y bueno, pues nos ha dado ciertas bondades hoy en día, como esta legislación de la que ya no pudimos hablar mucho, porque se nos pasa rapidísimo el tiempo en este podcast, porque siempre tenemos cosas súper interesantes que hablar y que decirles a ustedes, sobre todo las generaciones jóvenes que nos están viendo. Pero ¿estás de acuerdo, Ale, que toda esta lucha de derechos y de cosas que hemos logrado ganar a través de todos estos siglos, años, días, meses, últimamente, también se debe mucho a que estamos capacitadas las mujeres perfectamente bien para lograr una independencia económica, social, psicológica, de todo tipo? Estamos nosotras perfectamente bien capacitadas para tener la independencia, incluso
no es lo idóneo, pero incluso para sostener y llevar por el mejor camino a los hijos. Claro, definitivamente, Arlet. Yo creo que hoy en día las mujeres ya estamos capacitadas para todo lo que queramos. Todo. Ya todo. llegamos a la luna, ya hay mujeres que gobiernan países, ¿no? Totalmente. Entonces, totalmente. Que escriben libros, que son científicas. Todo. Yo creo que ya esas limitantes las hemos dejado muy atrás. Yo creo que hoy en día lo que realmente tenemos que nosotras enfocarnos y agradecer muchísimo, y agradecer a las personas y a las mujeres, a las mujeres que ya vinieron antes de nosotros a labrarnos el camino, es justamente la libertad. La libertad con la que podemos hoy dirigir nuestra vida. O sea, si yo pudiese resumir toda esta plática en una palabra, sería libertad. Que somos mujeres libres, capaces de autodeterminarnos, ¿no? O sea, capaces de irnos de donde ya no queramos ir, que ya no tenemos que ser o cumplir ese papel de aguantar, de perdonar, ¿no? De tolerar, de quedarnos, uh-huh, de tener que decidir. Hoy en día yo todavía, hasta hace no mucho me enteré de una persona que su marido la dejó porque no le dio el varón que él quería, cuando además tú sabes perfectamente bien, y creo que todas las personas, que eso depende de los hombres, o sea, el género de un bebé. Y yo me acabo de enterar la semana pasada de una chica que es más o menos de esta generación, de nuestra edad, que la acaban de dejar por no darle a su esposo un hijo varón. ¿Puedes creer que a estas alturas del siglo, a estas alturas, y eso está terrible? Y por supuesto en otra ocasión nosotros lo vamos a abordar con muchísimo gusto en este podcast para que no sigamos tolerando cosas de ese estilo. Pero a mí además me encanta, y antes de que se nos acabe el tiempo, me encanta resaltar, Ale, siempre lo he dicho, los logros de las personas, pero también y más de las mujeres. Y yo te reconozco porque además de que eres inteligente, estudiosa, trabajadora, eres emprendedora. Sí. Yo quisiera que brevemente nos platicaras algo acerca de tu emprendimiento que acabas de poner, porque señoras y señores, tiene un emprendimiento. La licenciada no nada más es abogada, Ministerio Público, emprendedora, o sea, es todo. Ale, platícame. Ay, muchas gracias por el espacio, Ale. Pues sí, mira, hemos comenzado este emprendimiento, te platico muy rápido, es una granja de huevo orgánico, se llama AC Granja Avícola. Nosotros nos dedicamos a producir a través de una granja que tenemos con gallinas, evidentemente de libre pastoreo, un huevo orgánico. Entonces, a través de ello, pues justamente hemos podido también desarrollarnos en esta nueva etapa, en esta nueva fase como emprendedora, y pues muy feliz, la verdad, de haberlo practicado, de haberlo hecho. Chicas, el cielo es el límite, anímense a hacer todo lo que ustedes quieran, sean libres. Sean libres. Dos preguntas rapidísimas antes de irnos. ¿Por qué se te ocurrió este emprendimiento de huevo orgánico y no perejil orgánico, papas orgánicas, alguien orgánico? ¿Por qué huevo? Fíjate, Arlet, que creo que a mí me gusta mucho el campo, siempre me ha gustado, soy una persona de campo. Mi familia vive en Guanajuato, entonces allá se dan mucho este tipo de cuestiones o facilidades para tener cosas orgánicas, y a mí me gustaba mucho las granjas, las gallinas. Vi la oportunidad y literalmente en la libertad que nuestras predecesoras nos han concedido. Exacto. Tomé la decisión de poder montar una granja de huevo orgánico. A mí me parece que el huevo es un alimento, un superfood, ¿no? ¿Y la tienes aquí en la Ciudad de México, la granja? La granja la tengo en Guanajuato, sin embargo la producción ¿te llega acá? Sí, me llega acá. O sea que, señores y señores, si ustedes quieren huevo, repartes a toda la Ciudad de México. A toda la Ciudad de México y zona conurbada. También si quieren ahí. Naucalpan, Tlalnepantla, todos esos lugares cercanos. Bueno, también puede ir tus repartidores a entregar huevo de calidad. Y pregunta número 2, porque es que esta sí yo la tengo que hacer, porque es que para mí era la Ministerio Público fascinante, además, no saben. ¿A qué te sabe esa diferencia? Porque es que de verte en los juzgados, de verte seria, peleando y luchando por los derechos de las personas, ¿a qué te sabe este negocio que es totalmente noble, lindo, dulce, para lo que estás acostumbrada a trazar todos tus días?
¿A qué te supo esta fascinación de poner esta granja? Fíjate, Arlet, que ha sido un reto. Ha sido un reto. Yo, de verdad, no sé si es porque ya llevo tantos años dedicándome al derecho. Dices, prefiero estar en la barandilla. De verdad es que sí, me es más fácil ir presentarme a una audiencia que sigo dedicándome al derecho. También si quieren contratar mis servicios. Por supuesto, ahorita nos va a regalar sus datos. Ahí se claro los dejo. Sí. Especialistas en materia penal y todo lo que les sigue. Ajá. Entonces, la verdad es que me parece un reto, Arlet. La verdad, yo no entendía el alcance de qué era producir. Al final del día es una cuestión muy noble porque de ahí es alimentar a las personas, es ser súper consciente y responsable que tú vas a llegar a la mesa de alguien y vas a nutrir sus cuerpos, ¿no? Está padre, ¿no? Está padrísimo, a mí me tiene con muy algo enamorada. muy bueno, que es algo orgánico, o sea, es no algo es con orgánico. Algo físico, químico, no es con totalmente cosas de orgánico. De verdad, si ustedes lo prueban, van a probar el mejor producto que han probado en su vida. La verdad, se los puedo, no ¿Y es quién por mí, crees que va a se los ser tu puedo clienta garantizar. número 1? Por supuesto, señores y señoras. Además, como mujeres, por supuesto que nos tenemos que apoyar entre nosotras, eso siempre La sororidad presente. Y Ale, rápidamente dinos en dónde te pueden localizar, ya sea para adquirir ese huevo que estás ahorita trayendo a nosotros de orgánico y para que alguna de las personas que nos está viendo que te contacte como abogada y ustedes van a tener la mejor defensa. Yo sé lo que le digo, señores y señores. Rápidamente dinos tus redes, tus teléfonos, lo que tú necesites. Sí, mira, te voy a dejar pues mi teléfono. Ahí mi teléfono de contacto para todo, tanto para servicios legales como cualquier otra cuestión. De la granja es 55 15 84 43 26. Ahí me pueden encontrar para hacer sus pedidos o también para cualquier cuestión legal, que una que no está peleado con la otra. Ya dijimos que el hecho de que yo esté produciendo huevo orgánico no me demerita como abogada. La mejor abogada que van a encontrar. Es un ejercicio de mi libertad, ¿no? Es un ejercicio de mi libertad como mujer, como persona, como independiente, como mujer independiente todo, señores. que puede dedicarse a lo que ella quiera al mismo tiempo. ¿Ya vieron cómo sí se puede? Si ella pudo, por supuesto, usted también va a poder, y sobre todo teniendo esa visión, teniendo ese espíritu de que las mujeres somos lo máximo en esta vida. Y bueno, Ale, fascinada de tenerte aquí. Por desgracia llegamos al final de esta emisión, llegamos al final de este programa y para mí sigue siendo un honor platicar contigo, sigue siendo un honor ver tus valores que no han cambiado, esa calidad de persona que siempre has tenido. Me encanta verte y gracias por haber estado aquí. Y a usted también que nos está viendo desde casa, gracias por su preferencia, gracias por sintonizarnos. Por supuesto, ya sabe que si le gustó este programa, dele like y comparta a todas las personas que usted quiera. No sea envidioso, por favor, lleve más allá de estas cuatro paredes estas pláticas que nosotros tenemos aquí en los podcasts para que mucha gente se enriquezca con esto, se enriquezca en el sentido de nutrir el alma, señoras y señores. Entonces, bueno, pues yo me despido contentísima con usted y yo soy Arlene Mahfouz, ya sabe, yo lo espero el próximo jueves en punto de las 4:30. Gracias.